Mándenos, por supuesto, todas sus recomendaciones y sugerencias para que tratemos los temas de su interés. Y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente relevante que tiene que ver con el notariado, su presente y su futuro. ¿Para qué nos sirve el servicio notarial? ¿Para qué ser notario? ¿Por qué en nuestro país es tan importante el sistema del notariado? ¿Y cuál es la proyección que tenemos hacia un futuro de este importantísimo servicio que es muy relevante en nuestro país? Y para esto, pues hemos invitado a dos grandes expositores de esta materia, obviamente ambos notarios públicos de la Ciudad de México, que nos van a compartir sus reflexiones y sus ideas en relación a lo que es el notariado y lo que debe ser o lo que será el notariado en un futuro. Tenemos con nosotros a Claudio Hernández de Rubín. Claudio es notario público número 6 de la Ciudad de México, abogado por la Escuela Libre de Derecho, profesor también en la Universidad Panamericana y en la Libre de Derecho, es miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, de la Barra Mexicana, también de nuestra querida Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que es de alguna manera la institución con la cual hacemos este programa Perspectiva Derecho de Empresa, y miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino. Bienvenido a Perspectiva. Muchas gracias, Álvaro, por esta oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo con todo tu auditorio en este foro tan prestigiado y todo un referente en la materia jurídica. Muchas gracias. Pues encantado, Claudio, es un gusto que nos acompañes hoy. Al contrario. Y tenemos también con nosotros al notario público número 230 de la Ciudad de México, Alfredo Bazúa Vite. Alfredo es egresado de la Universidad Panamericana, en donde también tiene una maestría y recientemente un doctorado, también por la Universidad Panamericana, o sea que ya le podemos decir doctor. Es miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, del Colegio Nacional de Notariado, también de la Unión Internacional de Notariado Latino y del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, profesor también de la Universidad Panamericana, de la Libre, de la Salle y de la Universidad de las Américas. Bienvenido, Alfredo. Al contrario, Álvaro, gracias por la invitación. Me uno a la felicitación de Claudio. Es verdaderamente una oportunidad muy interesante de platicar con todo tu auditorio, temas que a nosotros nos atañen y que creo que a la población en general también. Pues sin duda alguna. Y la verdad es que es muy importante esto que mencionas, Alfredo, porque tenemos un sistema notarial, digamos, en toda la República, pero que no necesariamente funciona igual en toda la República. Y eso es quizá por donde me gustaría empezar. ¿Cómo surge el servicio notarial, este sistema tan importante en nuestro país, digamos, en una breve reseña histórica en nuestro querido México, Alfredo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, yo partiría de un peldaño anterior. A nivel mundial, a nivel universal, lo que tenemos son dos sistemas notariales. Uno que sigue la tradición de lo que se ha denominado académicamente como el common law, ¿no? O la recepción del derecho romano insular en Inglaterra y que ha permeado pues, a todos los países anglosajones, ¿no? De acuerdo. Y por el otro lado tenemos la tradición del civil law, o también llamada académicamente como el derecho continental, que es la recepción del derecho romano, pero en el continente. Y que ha permeado a los países latinoamericanos, ¿no? Y a muy buena parte del mundo. Y de esos dos sistemas, nosotros escogimos en México, por la tradición francesa, pues el sistema del civil law. De acuerdo. O sea que nosotros tenemos un notariado que se llama universalmente notariado latino. De acuerdo. Esto significa que la función notarial se difiere de la anglosajona o la del common law en que nosotros no solamente tenemos una función de fedatario como tal, o sea, de dar fe del acto, sino nosotros somos profesionales del derecho que tenemos a nuestro cargo recibir la voluntad de las personas, interpretarla y conformar un instrumento que cumpla con los requisitos legales, formales, materiales, sustantivos y que además sirva como un principio de fe pública y de prueba documental ante las autoridades. Y esto es muy importante lo que mencionas, porque tener esa fe pública y ser un elemento de prueba y dar certeza eventualmente a las partes que van y acuden a tu notaría, Claudio, para celebrar cualquier acto jurídico, para hacer constar algún hecho jurídico, en fin. ¿Qué relevancia tiene el notariado mexicano para dar esa certeza y tranquilidad a la sociedad en general, Claudio? Sí, Álvaro, fíjate que es muy importante atender a la definición legal de notario, que lo conceptualiza como una garantía institucional y podríamos agregar, Alfredo, ¿qué te parece? Social. Sin duda. Eso es muy importante, retomando lo que decía Alfredo, porque la función notarial consiste en una parte y solo en una parte, en esa dación de fe. Y en el sistema de corte latino, que es el que comentaba Alfredo, al cual nos circunscribimos, se adiciona con que el fedatario además es un abogado. De acuerdo. Y esto genera todo un régimen jurídico en beneficio de la sociedad, porque el abogado no es un abogado que se encuentre en plena libertad de ejercicio, sino se encuentra sujeto a un marco legal. Es una cualificación específica de abogado que tiene un marco legal específico. Por ponerte un ejemplo, el tema de la colegiación, ¿sí? Hace que el abogado, que además es notario, al encontrarse colegiado, se encuentre regulado, tiene sobre sí un régimen especial de vigilancia colegial y un régimen especial de vigilancia por parte de las autoridades, lo que garantiza, lo que lo hace esa garantía institucional en beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Porque las autoridades vigilan que el notariado
actúe en beneficio de la sociedad, estableciendo, por ejemplo, programas como la famosísima jornada notarial, ¿De acuerdo? programas como el mes del testamento, Sí. los testamentos en beneficio de los adultos mayores Sí. o testamentos en beneficio de personas de escasos recursos, programas en materia de voluntad anticipada, que son característicos de este notariado de corte latino. Y por eso tener también dentro de este notariado, en su aspecto social, es un arancel que de alguna manera te permita cobrar lo razonable. Es decir, como cualquier actividad profesional, siendo abogado notario, es razonable que cobres, pero también tener un arancel para beneficio de la sociedad. Fíjate, Álvaro, que eso que tocas es un tema verdaderamente importante. Efectivamente, como es una garantía institucional y además social, alineado ya a preceptos constitucionales en la Ciudad de México, y que de alguna manera en ese encuentro que tuvo el que era candidato en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, con el Colegio Nacional del Notario en un congreso en Acapulco en mayo de este año, se alineó la posibilidad precisamente de que todo el notariado nacional que tú comentas, que decías cuáles son esas diferencias, se alinee a estos principios internacionales del notariado latino. Es decir, que las 32 entidades, ¿no?, que a través de sus legislaturas puedan alinear el notariado hacia una uniformidad en esto. Porque dentro Y uno de esos sí. puntos es el arancel. Ah, El arancel es muy importante claro. porque es una garantía institucional social. Y que se pueda aplicar, digamos, a nivel nacional y no en cada estado de forma diferenciada. O podría hacerse así. ¿Por qué? Porque las economías de las distintas Son entidades varían, ¿no? Hay unas que están más desarrolladas hacia el ámbito agropecuario, otras más industrializadas, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante es que los aranceles no se generan de manera unilateral. Claro, claro. Los aranceles traen, atrás del arancel, traen unos estudios económicos importantísimos que hacen precisamente que uno de los principios del notariado latino fundamentales, y que es lo que se busca asimilar en toda la República y buscar quitar esas asimetrías, es precisamente la autonomía. Y dentro de esta autonomía que platicas, me parece que es muy importante para beneficio de la sociedad, el que ya una vez que tienes un arancel, pues cualquier persona que quiera utilizar los servicios notariales pueda acudir con un notario. Y me parece que la eficiencia, la productividad, el desarrollo, el buen trato, el servicio, pues es un tema distintivo, porque si ambos notarios van a cobrar un arancel muy similar, pues ¿por qué voy a ir a una notaría u otra? Pues por la buena atención y la eficiencia que tengan ese servicio. Claro, Álvaro, fíjate que destacas un tema importantísimo, este del arancel, creo que merece algunas palabras. Fíjate, en un sistema de corte anglosajón, volviendo, el abogado se encuentra libre de cobrar lo que quiera, ¿sí? Incluso han habido algunos señalamientos, algunas autoridades han mencionado que pues es de esta manera como debería regirse el arancel notario, es con una absoluta libertad. Pero yo soy de un posicionamiento económico contrario a ello. El arancel lo propone el Colegio de Notarios, pero lo determina la autoridad. Y tú sabes que aquí en la Ciudad de México ya desde hace muchos años tenemos una tradición social, una tradición de beneficio de la sociedad. Sí. Y el arancel que determina la autoridad no se rige por las libres reglas del mercado, se rige por factores específicos, por estudios específicos que tienden a buscar el mejor precio hacia la ciudadanía. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Pues el arancel busca beneficiar en todo momento al ciudadano de a pie. Y por eso, al ser la notaría una función pública, necesita ese control por parte de la autoridad. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos universalmente tengan acceso a esa función. ¿Qué garantiza esto? Ustedes saben bien que el notario, para acceder a la calidad de tal, necesita probar su calidad profesional a través de exámenes que sostengo son rigurosísimos. Y entonces, de esta manera es como la ciudad garantiza a la ciudadanía un abogado de alta calidad a un muy bajo costo. Y además con una educación continua permanente, que entiendo que los colegios, el de la Ciudad de México y el nacional, pues desarrollan muchos cursos, actividades, justamente de actualización y de encontrar puntos en los cuales se pueda mejorar el servicio notarial. Sin duda alguna, uno de los principios fundamentales de este notariado latino es la colegiación. De acuerdo. La colegiación surge precisamente como una necesidad, no nada más de defender al gremio como tal, o sea, de generar una asociación para defenderlo, sino para darle lineamientos, para darle directrices. La colegiación obligatoria del notariado es otra de las bases fundamentales de este notariado latino. Que ha sido muy interesante, Alfredo, y yo quisiera mostrarles nuestra revista de abogado corporativo, porque aunque no hay una colegiación obligatoria, digamos, en la abogacía en nuestro país, pues sí tenemos en nuestra revista de abogado corporativo un esfuerzo importante para que en las páginas de atrás podamos mencionar quiénes son los abogados debidamente certificados, Mira, ¿no? qué interesante. Y que de alguna manera están haciendo un trabajo de educación continua, justamente como se hace con los notarios, de trabajo pro bono en beneficio de la sociedad, y por supuesto que están desarrollando un trabajo de acuerdo a la ética profesional. Entonces, Que de ahí también surge precisamente, Álvaro, el código de deontología notarial. Que Nosotros somos de los primeros gremios Sí. o de las primeras organizaciones que hemos señalado y que hemos publicado y que estamos atendiendo códigos de deontología. claro, porque el fundamentales. gobierno y el Estado delegan ustedes, pues obviamente esa gran facultad de ser fedatario público. Pero es la tendencia de la autorregulación. De acuerdo. Es una tendencia universal que nosotros somos punta de lanza. Sí. Tenemos comisiones de ética con procedimientos abiertos, con procedimientos concluidos, con amonestaciones señaladas por cuestiones de malas prácticas. Lo que significa para nosotros, pues de alguna manera no lo llamamos tan pomposamente como lo llaman ahora, un compliance en ese sentido. No, pero Nos además, autorregulamos. además esta autorregulación es muy importante y lo platicaremos después del corte, Claudio, que regulemos de mejor manera pues esta homologación.
de todos los principios éticos del notariado en toda la República Mexicana, Claudia. Homologación, que como señalas, es importantísima porque siempre redundará en beneficio del usuario, del prestatario del servicio. Y volviendo a lo que comentabas, Álvaro, acerca de la calidad. ¿Qué te parece si regresamos con la calidad justamente, Claudio, después del corte? Porque es importantísimo que expliquemos pues, cómo podemos llevar a cabo este proceso de homologar en toda la República y la calidad de todos los notarios. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Parece bien? Claro que sí, Álvaro, gracias. Bueno, pues no se vayan porque aquí estamos platicando, encantados de la vida con ustedes, del notariado, el presente y el futuro. Regresamos. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes en Perspectiva, Derecho de Empresa, tratando este importantísimo tema del notariado, su presente, el futuro. Y nos dará mucho gusto que nos manden un correo electrónico, que nos escriban en Facebook, en Twitter. Van a ver ustedes en la televisión nuestras direcciones para tratar siempre los temas de su total interés. Pero antes del corte platicábamos, Claudio, de esta calidad que tiene que haber en los servicios notariales, eficiencia, productividad, por supuesto, y también la homologación que debemos de buscar para que la calidad de los notarios, tanto de la Ciudad de México como de Baja California o de Yucatán, sean muy similares, Claudio. Porque esencialmente estamos hablando de una regulación de jurisdicción local, es decir, es un derecho civil y es local, pero ¿cómo hacer que realmente esta calidad y esta homologación pueda permear en toda la República? Claro, fíjate, Álvaro. Lo que creo que hay que comentar antes es que definida legalmente, la naturaleza del notario es una naturaleza compleja, porque en su función confluye lo público y lo privado. De acuerdo. Por un lado, se tiene toda esta normatividad, este aspecto público que representa la fuerza del Estado y que da todo un sustento y regulación al notario, pero tiene que convivir o complejamente se encuentra unido con un profesional, un particular profesional, ¿no? Que ejerce la carrera, bueno, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, esto ha permitido que esta unión, digamos, estas facultades estatales delegadas en el particular han redundado en el beneficio de la colectividad, pues se toma, digamos, que lo mejor de ambos mundos, ¿no? Sí. Lo mejor de la regulación pública, esta homologación se encuentra ahí, por ahí la debemos encontrar, y también lo mejor del particular, del profesional, que busca en todo momento destacar para, con un arancel, digamos, igual, competir en el servicio y traer más clientes a su oficina. O sea, esta unión es muy importante. Volviendo al tema de esta parte pública de la homologación, hay que tener en cuenta que la materia notarial, constitucionalmente hablando, es una materia local. Cada entidad federativa tiene su propia autoridad y su propia regulación al respecto, ¿no? Entonces, y por eso tenemos tantos colegios de notarios como estados tenemos. Exactamente, 32 colegios de notarios. Se ha buscado, ahora hay ideas por parte de este nuevo gobierno de homologar ciertos principios en beneficio de la ciudadanía. Y entonces, para que cada uno de los colegios impulsen cada una de sus legislaturas, por ejemplo, la necesidad de un examen para acceder a la calidad de notario, la necesidad de una colegiación con determinada normatividad en materia de responsabilidad, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ustedes ambos son miembros de la Asociación Nacional de Notariado. Se llama Colegio Nacional. A ver, eso es algo muy importante. Primeramente, tengo que llevar a cabo todo mi proceso para ser notario en la Ciudad de México, que ya sabemos que es muy complejo, y hay exámenes primero de aspirante, una vez que pasa el aspirante, hay un examen de oposición, donde compites con varios aspirantes justamente a ser notario o notarias, y después, ya que tienes tu patente, eventualmente pues puedes empezar a trabajar. Pero ya la Asociación Nacional, entonces ahora también es colegio. Sí, desde hace algunos años inició como una asociación civil que aglutinaba individualmente a notarios de toda la República, pero se logró... Cada quien en lo particular. Claro, se logró que esto se convierta en un colegio de profesionistas. De acuerdo. Esto da una situación verdaderamente de beneficio al gremio y por supuesto a la ciudadanía, porque al convertirse en un colegio nacional puede señalar directrices obligatorias a sus agremiados, De acuerdo. como cualquier otro colegio de profesionistas. Sí, como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra, Correcto. el Ilustre, que tiene Correcto. capítulos a nivel nacional. Pero esto es importante porque entonces ya homologamos principios que puedan ser de práctica notarial a todos los agremiados a la Colegio Nacional, ¿no? Claro. Y esto es precisamente una de las cosas que platicaba Claudio, que es bien importante, ¿no? Este nuevo gobierno, el presidente Andrés Manuel y su equipo de trabajo. su equipo de trabajo, en particular la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en ese encuentro que se tuvo en mayo, anunció que lo que se buscaría sería precisamente incorporar en la Constitución esta garantía institucional social del notariado para el efecto de que podamos incorporar estos principios del notariado latino. Claro. Hablabas del acceso a través de un examen de oposición, Sí. uno de los principios fundamentales de poder garantizar que solamente aquellos que tienen esa práctica y esa teoría sobre el notariado puedan accesar a esa función, con lo cual te garantiza precisamente el servicio institucional, ¿no? Porque dentro de esto entiendo que en algunos estados, desafortunadamente, todavía hay una asignación del notario un poco por favor político, un poco por una cuestión ciertamente de beneficio de alguna parte. Y no se ha desarrollado de una forma tan importante como sucede en la Ciudad de México el proceso para ser aspirante y después para competir por una notaría, Claudia. Mira, Álvaro, en muchísimas de las legislaciones locales se encuentra contemplado este examen de oposición. ¿Tú dirías que ya es la mayoría? Yo diría que sí. Desafortunadamente, pero eso es algo que a veces está un poco más allá de la ley y del abogado mismo, desafortunadamente a veces fácticamente
Ya saben a quién van a escoger. Se brincan estos principios o estos postulados normativos por falta de transparencia. ¿Me No, estoy ya, explicando? pero perfectamente. Aparte de esto que ha dicho la exministra Olga Sánchez Cordero, de tratar de homologar justamente estos principios, me parece que es algo muy positivo. Es decir, que en todos los estados se aplique una regulación similar para la selección de los notarios. Exacto, pero tiene que ir acompañada de sistemas de vigilancia. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los exámenes de oposición tienen el carácter de públicos. Entonces, cualquier persona puede acudir en los días y horas preestablecidos al colegio de notarios y escuchar el examen de una persona, y esto dota de transparencia a todo el ejercicio. Y además me queda clarísimo que compiten, pues que llegan a ser 10 o 12 Mucho aspirantes más. Ya Muchos son más, más, por una sola Por una notaría. sola notaría, sí, Bueno, claro. pues eso es magnífico, porque finalmente el que salga electo, pues sin duda, o la que salga electa, pues van a ser verdaderamente los mejores. Ahora, comparando de alguna manera nuestro sistema latino que platicábamos, entiendo que en los sistemas sajones, pues un notario incluso no necesariamente tendría que ser abogado. Correcto. En algunos casos. ¿Por qué no nos explicas Te explico brevemente con cómo mucho funciona en Estados Unidos, en Inglaterra, en países sajones Sí. en general? Vamos a decir cómo funcionan los sistemas latinos y cómo funcionan los sistemas sajones Muy para bien. no localizar nada. Me parece bien. Mira, una de las características del notario latino es la imparcialidad. De acuerdo. Como es un receptor de voluntades, como es un abogado que interpreta y da forma legal, pues tiene que ser imparcial. Entonces recibe la voluntad de ambas partes. Ujú. En los sistemas sajones, esta imparcialidad no existe. De acuerdo. El notario, como tal, únicamente se cerciora de la identidad y de la firma del documento, Que la persona no que está del firmando- contenido del documento, De porque no lo redacta, no lo interpreta, no lo plasma. Para ello, las partes tienen que acudir a abogados. Pero los abogados, por su naturaleza, son parciales. Entonces, en un sistema anglosajón, necesitas un abogado para el vendedor de un inmueble, un abogado para el comprador, que se pongan de acuerdo en esa voluntad, que redacten el documento entre los dos, que defienda cada uno los intereses de su cliente, y después necesitan además un contador o un experto en cálculo de impuestos para que calcule los impuestos y los entere. Y en el sistema sajón, Entonces, finalmente son tres En el- profesionistas. por lo Es pronto- decir, es el notario, por supuesto, El abogado, y un contador que te haga los cálculos. Entonces- Cuando en México, el notario, es decir, Claudio, tú podrías en un momento dado hacer todo. nosotros platicamos con el Y vendedor, además con cobrar el un arancel comprador. razonable. Eso es lo que te voy a decir. Al final, si tú ves, empiezas a sumarle los costos asociados a esa transacción, pues de manera evidente, Claro. es mucho más claro. Y si luego le pones que nuestra población tiene unas asimetrías en la distribución económica, en la distribución de la riqueza, Ujú. pues evidentemente que en Estados Unidos o en Inglaterra, pues tú contratas al abogado en función de tus posibilidades Sí, económicas. por supuesto. Aquí tienes acceso al mismo nivel de servicio. Claro, claro. Una persona que tiene una capacidad económica alta, como una persona que tiene una capacidad asimétrica, vamos, con una diferencia abismal. Entonces, esa es la garantía social. Pues Que maravilloso. tienes a ti, para tu servicio, para cualquier persona, la misma calidad del servicio. Pues me da mucho gusto que así sea, porque también hay que explicar, aunque sea brevemente, a diferencia de Estados Unidos, donde quizá una operación de compraventa no se tenga que hacer ante notario, un testamento tampoco, una hipoteca tampoco, un crédito importante tampoco. ¿Cuáles son, en términos muy generales, los actos jurídicos que tendrías que acudir a un notario para que tengan vigencia y validez, Claudio? Muy brevemente. Claro, mira, tenemos, digamos, actos de carácter patrimonial, un importantísimo personal, que es el testamento, por ejemplo, ¿no? Se tiene que acudir ante notario. También la manifestación de la voluntad anticipada, es decir, Ujú. este documento que determina qué se hace cuando una persona ya queda por algún estado particular de salud imposibilitada para manifestar su voluntad, ¿no? Vaya, para decirlo en términos lisos, ya no se le desconecta, se le continúa con el tratamiento, esa es la voluntad anticipada. También se tiene que acudir ante un notario, la designación, por ejemplo, de un tutor cautelar, es algo acuerdo. muy importante. Y otros actos, digamos, que ya son de carácter estrictamente patrimonial, como por ejemplo la compraventa de un bien inmueble, ¿no? La garantía hipotecaria que respalda el otorgamiento de un crédito hipotecario, es Ujú. importante. Otros actos corporativos, como por ejemplo la constitución de una sociedad, Ujú. el nombramiento de representantes de la misma, otorgamiento de poderes, aumentos, disminuciones de capital, fusión, escisión, disolución, liquidación. Y algo muy importante de todos estos actos de carácter patrimonial que he venido mencionando es que en los mismos, los notarios, coadyuvamos con el fisco, coadyuvamos con la administración de justicia. Déjame decirte rápido un ejemplo. Ya se ha estado implementando el divorcio, en algunas otras entidades federativas, el divorcio ante notario. Y una pregunta muy interesante es, ¿qué es más caro? Un divorcio ante notario, que por ejemplo en el Estado de México debe costar aproximadamente unos 2.500 pesos, un divorcio ante la autoridad del registro civil, que debe costar de derechos a lo mejor 1.500 pesos. Pareciera ser Sí. que el costo de acudir ante notario es mayor, pero ahí hay una falacia, porque realmente toda la ciudadanía tenemos que pagar del erario público al registro civil. Claro. Y haya o no haya divorcios, tenemos que mantener a un funcionario y de todos modos va a llegar el particular y va a pagar 1.800 pesos. Pareciera ser que si se va ante notario, se están pagando 700 pesos más, aproximadamente 2.500 pesos, pero no es cierto. Lo que ocurre es que los 1.800 pesos de diferencia y mucho más lo estamos pagando el resto de la sociedad, que probablemente ni siquiera nos encontramos casados y no, mucho menos, tendríamos por qué estar pagando un divorcio que no nos Y dentro corresponde. de estos temas familiares, incluso entiendo que ya hay muchos notarios que se han convertido en mediadores. Correcto. Y creo que ese también es una gran área de oportunidad para los notarios, porque realmente hacer trabajar el aparato jurisdiccional para resolver pues, un divorcio o para resolver cualquier conflicto de otra naturaleza, hombre,
con la imparcialidad que acabas de comentar hace un momento, Alfredo, tú puedes decir, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Lleguemos a este razonable acuerdo, incluso lo protocolizamos ante mí, Alfredo. Fíjate Es una que nueva facultad que creo que va a evolucionar es mucho. una facultad legal que tiene ahora a través de esta ley de justicia alternativa en la Ciudad de México, el mediador privado, pero que viene implícita en la naturaleza propia Claro, del notario. ya el notario lo es. Ya lo es. Ya es un mediador nato. Vamos a decir, sí, por su propia naturaleza, por su propia disposición hacia la paz social, que así está como garantía social, está incluida dirigir nuestra actuación a buscar la pacificación social, que pues tú entenderás en esta sociedad mexicana, ¿no? Y lo ha puesto de manera muy clara el presidente Andrés Manuel, hay que buscar esa pacificación social. El notario es un elemento, es un coadyuvante es totalmente en esa paz Y social. efectivamente la mediación ahora Sí. ya desde el punto de vista legal, muchos de los notarios, de nuestros colegas, inclusive un servidor, ya somos mediadores Pues privados. me da muchísimo gusto, porque eso vamos a coadyuvar a que se resuelvan los problemas y fiscalmente también el SAT debe estar muy contento con que ustedes hagan los cálculos, hagan la retención y paguen los impuestos. Es y decir, prevengamos operaciones con recursos de procedencia ilícita. claro, lavado de dinero, que es algo, que es un tema importantísimo y que todos tenemos obligación de prevenir, Claudia. Fíjate, importantísimo, Álvaro. O sea, el notario coadyuva a la seguridad jurídica de todo el Estado mexicano, Claro. coadyuva con autoridades, Claro. coadyuva con el fisco, y eso no le cuesta a toda la población. ¿Me estoy explicando? Sí, perfecto. O sea, coadyuvamos con ellos porque nos encontramos íntima e inmediatamente relacionados con las operaciones, ¿no? Presentes en las operaciones que se realizan. Coadyuvamos, por ejemplo, con el fisco, y eso no le cuesta un peso al fisco. Y eso es importantísimo porque finalmente necesita el gobierno de ese apoyo. Y una última cuestión que es Sí. importante y que parece que estamos soslayando, pero la profesionalización del notario es otro de los elementos fundamentales de este notariado latino. Ujú. También se verifica en las oficinas notariales. Las Eso. oficinas notariales, con esa vocación de transmisión de conocimiento, Ujú. ha hecho que los notarios no nada más se conviertan en profesores o, vamos a decir, maestros dentro de sus propias oficinas, sino además colaboran con las instituciones académicas Ujú. y somos un gremio que participa activamente como profesores universitarios. Me da Si muchísimo tú lo gusto. puedes checar en los padrones de profesores, las matrículas de profesores en las universidades, te vas a Seguramente. dar, siempre hay notarios. Sí, y la gran mayoría de los notarios imparten clases en alguna u otra institución y muchas veces hasta pro bono, porque, sin duda, porque eso, no sin cobran duda. ningún centavo. Ahora, Sin duda. hay una ley, una reciente ley, que me encantaría que comentaran y discutiéramos en la Ciudad de México sobre justamente el servicio y el sistema notarial. ¿En qué consiste o cuáles son, digamos, los aspectos fundamentales de esta reciente ley, Claudia? Esta reciente ley del año 2018, fíjate que incorpora principalmente elementos tecnológicos, informáticos, en el ejercicio de la función notarial. Pero los incorpora, insisto, esto es algo muy importante, en beneficio de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo fáctico Ujú. que esta nueva ley ya resuelve. O sea, hay que implementarla, hay que ejecutarla, pero ya está dando solución a un problema importantísimo que tiene la ciudadanía. Tú sabes que con el sismo del año pasado, el Archivo General de Notarías quedó inutilizado. Sí. Se cayeron los anaqueles y al día de hoy todavía es imposible encontrar o obtener una copia certificada de ciertos documentos que no han podido ser acomodados. Sí. Y esto representa problemas para la ciudadanía. Oye, mi escritura se perdió, digamos que en el sismo estaba en el departamento, ahora necesito una copia por alguna razón y voy al archivo y ahí tampoco está en este momento habilitado. Y qué importante este traslado que estamos viviendo, y es muy claro, del papel a lo digital. Sin duda. Hace unos días grabamos un programa muy interesante con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública sobre la nueva cédula profesional electrónica. Correcto. Y entonces, aunque se te pierda tu cédula o se caiga la Secretaría de Educación Pública, tu cédula está en la nube. Está en todos lados y la puedes bajar en cualquier momento y aquí tienes tu cédula Y profesional. lo mismo se va a hacer ahora, o sea, lo mismo contempla esta ley, con sede en el Colegio de Notarios, nuevamente una coadyuvancia entre el Colegio de Notarios y las autoridades, para que de todos los instrumentos se guarde una copia, una reproducción en una base de datos que se tiene en el Colegio de Notarios. Obviamente, en coadyuvancia y certificación con las autoridades, de tal manera que si existe una imposibilidad física de acceder al documento, al tener este respaldo digital, se puede acudir al Colegio de Notarios en concordancia con la autoridad, insisto, y se puede obtener de la nube un documento Qué que maravilla. se certifica y eso, ¿sabes la cantidad de recursos económicos que va a ahorrar, que le va a ahorrar a la ciudad? Y además, en beneficio de la ciudadanía. Si ya tuviéramos ese sistema implementado al 100% al día de hoy, estos ciudadanos que están sufriendo porque no tienen acceso a sus escrituras, a sus documentos públicos, no tendrían en absoluto Y ningún además problema. combatimos obviamente la corrupción, Sin duda. eventualmente para hacer los trámites y la falsificación. La falsificación. Que también es un tema importantísimo, Alfredo. Pero además, efectivamente, esa certificación notarial, pero además vamos a poder Ujú. digitalizar documentos exógenos al notario. ¿A qué me refiero con eso? Tú que de repente tienes vamos a decir, tu cédula profesional y Ujú. dices, yo no quiero estar presentando mi cédula profesional ante las autoridades. ¿Por qué? Pues porque en alguna de esas se me pierde. Que yo espero que ahora que ya sea electrónica, todo el mundo la tenga registrado, Claro. tribunales, funcionarios, todos. Pero hoy por hoy acudes Sí. a una copia certificada. Correcto, ¿no? correcto, Una de las correcto. funciones del notario es confrontar copias Correcto. contra sus originales. Bueno, ahora lo vamos a poder hacer a través de medios electrónicos. De Es decir, tu original lo vamos a poder digitalizar en una imagen, vamos a poder certificarlo, va a tener exactamente el mismo valor probatorio, pero tú imagínate el traslado de los archivos de papel de empresas, de instituciones públicas, de organismos descentralizados, que pudieran extraer todos esos papeles y convertirlos con la misma validez, con la misma eficacia jurídica ante los tribunales, ante las autoridades administrativas, en documentos escaneados, en documentos en imagen, Pues certificados maravilloso. ante notario. El otro día tuve una gran experiencia, tuve la oportunidad de ir a San Luis Potosí, a la inauguración de una planta de producción de automotriz,
Y uno de los aspectos dentro de la presentación y cuando hicimos la visita a la planta era que en toda la planta, en 1,200 empleados, no había en ningún escritorio ni en ningún lugar un solo papel de Qué trabajo. maravilla. Todo, absolutamente todo. Todo el mundo traía su teléfono inteligente, su tableta, su computadora, todo el mundo conectado, pero no había ni un solo papel en la empresa. Y esto a mí me dará muchísimo gusto que lo expliquemos, cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo poder hacer que sea una prueba plena ese documento electrónico después de este corte, ¿les parece? Muy bien. Gracias, Por Alfredo. eso, pues no se vayan, porque aquí estamos encantados de ver este tránsito tan interesante del papel, de los notarios, de los documentos, de los libros, de las fojas, de los folios. Vamos a ver cómo va a pasar a hacer documentos electrónicos en un futuro. No se vayan, aquí estamos en perspectiva. Regresamos. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes en Perspectiva, Derecho de Empresa, tratando este importantísimo tema del servicio notarial y el presente y el futuro que tiene. Y comentábamos antes del corte que justamente estamos viviendo una transición con esta nueva ley, pues del papel a lo digital. Es decir, cómo generar esta transición para que ya por medios electrónicos pues tengas tu testimonio que sea muy claro y evidente que tú eres el propietario, o que se transmitieron las acciones, o que se llevó a cabo la asamblea, o que llevaste a cabo tu testamento, por decir algunos ejemplos. Pero ¿cómo lograr que ese medio electrónico, ya muchas leyes establecen como un método aceptado de prueba? Claro. Pero ¿cómo hacer en la realidad, Alfredo, que tu documento electrónico pensemos también que ya sea total y completamente válido jurídicamente hablando? Bueno, ya la ley prevé precisamente esa instrumentación a través de la plataforma que se va a crear en el Colegio de Notarios, donde vamos a registrar nosotros nuestra firma, como lo hacemos actualmente En el SAT. o en el SAT, por ejemplo, o lo hacemos de manera física, porque cuando nosotros obtenemos la patente de notarios, nos otorgan esta patente, registramos nuestra firma, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a registrar una firma electrónica ante el colegio, ante las autoridades, y con esa firma electrónica se va a validar a través de una cadena que pues ya está como muy, vamos a decir, instrumentada a nivel informático. Muchas veces llego a oficinas de notarios y veo que hay pues, un tambache así de testimonios que habrá que firmar. ¿Se irá siendo necesario o quizá con esta modificación ya no tanto? Vas a tener la posibilidad de hacer la dualidad, claro. El instrumento notarial, la escritura, el instrumento que se plasma en el protocolo, seguirá siendo un instrumento de, vamos a decir, en papel oficial, se tendrá que firmar autógrafamente, pero lo importante es que la reproducción de ese documento se va a poder hacer de manera electrónica. Magnífico. Entonces va a correr por las vías de las redes electrónicas, Magnífico. hacia los registros, hacia los avisos que se tienen que dar a las A ver, autoridades, hacia el SAT. esto es muy importante. Es decir, el primer testimonio siempre ha sido como el tabú. Sí, Si sí, te sí. piden en el SAT Se te pierde y en olvídate. cualquier empresa, no, usted me tiene que traer su primer testimonio y además con los sellos de registro y los datos registrales, y si no tiene ese, casi que no puedes abrir una cuenta bancaria. Sin duda. Y lo he vivido. Esto, quizá la idea es que se haga mucho más flexible, ¿no? Por supuesto. De hecho, esta idea del primer testimonio, ya desde el punto de vista estrictamente legal, también es cosa del pasado. O sea, todavía hay esa práctica, esa costumbre. Oiga, es que su primer testimonio, porque el primer testimonio es el que traía la constancia del registro público con la firma del registrador. Pero ahora, precisamente, Álvaro, como comentas, con estos avances, como comentaba Alfredo, ya, además de existir el soporte físico, ¿sí? Todo va además acompañado de un soporte digital. De tal manera que si el soporte físico se pierde, se deteriora, se destruye, también con el mismo valor jurídico tenemos la posibilidad de emitir reproducciones con la certificación y la misma eficacia jurídica. Si fueras al SAT, oiga, su primer testimonio, pues ¿qué cree? Que ya lo perdí, pero mire, con fundamento en tales disposiciones, ahora tengo mi copia o mi copia certificada electrónica, que también consta con los datos de inscripción en el registro público de la propiedad de comercio electrónicos y tiene exactamente el mismo valor y me lo tiene que aceptar. Ahora, esto implica seguramente una modificación también del registro público de la propiedad. Ya el registro, por esta buena disposición, ¿no?, que han tenido las autoridades de ir implementando las plataformas electrónicas, hoy opera a través de un portal de recepción electrónica de los documentos. Al día de hoy. Al día de hoy, sí. Hoy ya te puedes. Nada más la diferencia va a ser que hoy, por ejemplo, tienes que previamente digitalizar el primer testimonio. O sea, lo tienes que escanear y enviar. Está muy bien. Ahora, pum, directamente de tu servidor, de la notaría, donde tienes el documento digitalizado previamente, o tienes el archivo electrónico, lo vas a poder enviar para todos los efectos. Eso es una maravilla, porque me ha tocado algunos casos en los cuales se quejan muchísimos clientes, dicen, pues es que todavía no sale de registro. Y el notario, por más que hace gestiones y manda a su gestor y hace muy buen trabajo su gestor, pasan 1, 2 o 3 o varios meses y no sale de registro. Entonces, con esto, pues ya no será tan relevante esto de que salga de registro. Mira, tal vez la calificación registral y la inscripción todavía se tome su tiempo, porque eso es una labor de investigación y de análisis del propio registrador. Y esto básicamente para ver, por ejemplo, en un inmueble lo que va a acabar es el una cadena. intermediarismo. Lo que acaba es el intermediarismo del famoso gestor. Sí. Que como tú sabes es un tema muy complicado, ¿no? En países latinoamericanos. Y que hasta corrupción genera eventualmente, y hay que decirlo con toda franqueza. La verdad es que lo que estamos buscando es precisamente abatir esa situación, ¿no? De acuerdo. Que la comunicación corra directamente de esta institución del notariado auxiliar de la administración, tanto pública de la administración del Ejecutivo como de la judicial, que corra directamente de la oficina del notario a la oficina del registro. Eso es magnífico, porque además en este programa lo ven muchos jóvenes. Y yo estoy pensando en un joven que esté planeando una startup, por ejemplo, y que esté generando un negocio. Y que le digan en la universidad o en la escuela o quizá su primer asesor, oye, pues ve con tal notario.
¿Con qué eficiencia una pequeña o mediana, una pyme, una pequeña o mediana empresa, al día de hoy, Claudio, se puede constituir para que inicie operaciones? Mira, hay ahí un tema importante, que es el tema de la asesoría al particular, ¿no? Ujú. O sea, el particular pues tiene que elegir una denominación. Ujú. Esta denominación tiene que, es decir, el nombre que va a tener Que su entiendo que es sociedad. mucho más rápido que antes, ¿no? Es- En cosa de minutos puedes saber si sí o si no se te autoriza. Rapidísima. Pero también hay una parte que tiene que ver con la asesoría, con meternos al análisis respecto de lo que necesites, lo que quiere y lo que necesita el cliente. ¿Y qué tipo de sociedad constituye? Exactamente. Pero resuelve, eso puede demorar, Ujú. pues dependiendo del conocimiento, de la certeza, de la visión del cliente que acude a la oficina. Pero ya una vez resolviendo eso, Ujú. el proceso de constitución de la sociedad, digamos, hasta la firma de escritura, pues puede demorar probablemente unos 2 días, ¿no? Ujú. O sea, es rapidísimo. Sí. Y luego se mandará al registro público de comercio y el registro público de comercio pues, nos registra inmediatamente. A veces tardamos un poquito más en lo que pasa el cheque con el que nos pagan para que nosotros vayamos a su vez a pagar Claro, al claro, registro público claro, de comercio, claro. que lo que es propiamente la actividad y todo derivado de esta inmediatez. derivado de Pero se está haciendo estos buenos esfuerzos, ¿no? O sea, Totalmente. por ejemplo, escuché la Secretaría de Economía que está haciendo este esfuerzo importante para constituir las sociedades anónimas simplificadas, por Sí, sí, sí. ejemplo. Que entiendo que no es un requisito necesariamente acudir a un notario y que también pues, otro grupo de profesionistas que están coadyuvando en esto pues, son los corredores públicos, Correcto. que también he visto que incluso adentro de varios despachos o de despachos de contadores también tienen esta posibilidad de generación de empresas. Y me parece que en el fondo lo que tenemos que hacer es facilitar el proceso para que un joven pueda salir a vender su producto o a prestar su servicio lo más rápido que pueda. Y como tú lo acabas de decir, hay opciones legales, Claro. que eso es lo importante, ¿no? Claro. No restringirlas, sino generar esas opciones. La sociedad anónima simplificada es una opción más. Sí. Por eso decía Claudio, hay que atender cuáles son las Claro, necesidades, por cuál es la visión que tiene el cliente Por para supuesto. poderle sugerir el modelo o el tipo social adecuado. Y- Pero sí, el trámite se ha simplificado. Pues De qué hecho, magnífico. en el boletín Doing Business, Sí, que maneja Banco Mundial, sí. ha señalado que nuestro país ha incrementado de manera muy eficiente los niveles para la constitución de sociedades, bueno, porque- para la inscripción de los testimonios en los registros públicos. Sí. Es decir, le ha dado una calificación, vamos a decir, satisfactoria a estos servicios Me da frente a muchísimo- otros países. Me da por muchísimo supuesto. gusto porque en México tenemos todo para ser un gran país. Claro. Todo. Y lo único que tenemos es que hacerlo de mejor manera. Y ser más eficientes, evitar toda la corrupción y lograr que podamos pues tener un mejor desarrollo de la economía. Y qué importante que los notarios estén ahí en esta gran transformación que necesita nuestro país. Esta nueva ley del notariado es una ley punta de lanza en materia informática, en materia tecnológica. Se tomaron algunos aspectos por ejemplo, la legislación española, pero la legislación mexicana ha ido más allá. Ujú. Consideramos que de manera muy positiva, que esta ley ahora constituye un paradigma en materia de modernización del notariado. Pero lo importante no es la modernización del notariado en sí, sino lo importante es que esta modernización repercute, redunda en beneficio del prestatario del servicio, en beneficio del ciudadano de a pie, en beneficio del empresario y en beneficio del Estado mismo a través de la simplificación de trámites, de la disminución de costos, de la transparencia, de la coadyuvancia. Magnífico. Ahora, ¿cómo ven ustedes? Sí, Un, Alfredo. un comentario adicional, porque supuesto. lo acaba de decir con toda claridad Claudio, es un nuevo paradigma. Pero no nada más es un modelo internacional que Ujú. pudiera ser punta de lanza para otros modelos nacionales, inclusive de ley del notariado. Ha seguido una tradición y ha tenido un sello propio esta ley del notariado de la Ciudad de México, Ujú. porque ha incorporado prácticas que los notarios hemos fomentado en beneficio de la sociedad, en beneficio de la población, Ustedes y que los han levantado, incorporado. pues, y qué bueno que han levantado la voz y han dicho falta esto y este es un área de oportunidad muy importante para desarrollar. Y eso lo convierte en una ley de notariado con sello notarial. Magnífico. Una Pues eso- maravilla para nosotros como gremio, es un logro maravilloso. Se incorpora, por ejemplo, la jornada notarial. ¿De acuerdo? ¿Tú te acuerdas hace muchos años que se decía que había que sacar al notario de su oficina? Sí. Porque el notario no salía de su oficina. Y no lo veías y Sí. ni siquiera tenías un Los- conocimiento de quién era. Claro, el notariado de aquella época hacía acuerdos con los delegados Mm, de las delegaciones políticas de la Ciudad de México y le pedía un espacio mm. en sus explanadas y 2 o 3 notarios se juntaban e iban y salían de sus oficinas a dar asesoría a la Sí, población. sí, recuerdo. Y le prestaban ese espacio a lo mejor un par de semanas Sí, sí, a sí, los sí, notarios. sí, sí, sí. Y estos notarios semi-organizados le empezaron a llamar, vámonos a la jornada notarial. La autoridad se da cuenta de este beneficio social que está recibiendo asesoría gratuita de estos profesionales y entonces retoma el proyecto, Ujú. empieza a dar beneficios fiscales a quienes se junten en estas jornadas notariales, lo incorpora al Código Fiscal de la Ciudad de México y ahora la jornada notarial se incorpora en la ley del notariado. Oye, pues qué magnífico, porque Sí, sí. además platicábamos hace un rato que uno de los elementos para que un abogado se certifique en la barra, en la industria, en la NADE, es justamente pues hacer un trabajo pro bono Claro. en beneficio de la sociedad y regresar un poco de lo mucho que te ha dado la sociedad, Claudio. Y yo creo que eso también es una gran labor de los notarios. Ahora, me encantaría que me platicaran, y ustedes son dos notarios pues jóvenes, con muchas ganas, con mucho empuje, con mucho interés de que las cosas cambien, ¿cómo vemos al notariado en un futuro cercano? Pues mira, a raíz de esta nueva ley, esta moderna ley, vemos a un notario, digamos, reforzado, Ujú. un notario más efectivo, eficiente, más servicial
Y no quisiera yo dejar de destacar otro elemento que también se incorpora a esta nueva ley, que es el relacionado con las acciones afirmativas en materia de género. O sea, también vemos un notariado mucho más equilibrado. La nueva ley ya permite al colegio de notarios, permite a las autoridades, y más que permitir, obliga a ambos a realizar acciones afirmativas para que haya equidad de género en la prestación del servicio notarial. Y digo, un ejemplo que es importante, también prevé, por ejemplo, algo que es raro, pero no se encontraba, es ahora ya también digamos que incapacidad o la separación de funciones de las mujeres notarias, derivado de la maternidad, por ejemplo, que antiguamente pues, estaban sujetas exactamente al mismo régimen jurídico en materia de suplencias que los hombres. Bueno, ahora además tienen esa posibilidad, ¿no?, de separarse por temas de maternidad, y también, bueno, pues los hombres también estamos incluidos ahí. En la paternidad. En la paternidad, pues tenemos derecho a algunos días, como, Pues sí. como marcan los cánones, ¿verdad? Después de, Pues sí. de que somos papás, porque también nos toca cambiar pañales. También ¿cómo no? también tenemos esa gran responsabilidad. Sin duda alguna. Yo quiero no es una agradecerles. responsabilidad, es un privilegio. Por supuesto, y un gusto, sin duda. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes el haber estado en perspectiva. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y me encantaría, para concluir nuestro programa, alguna conclusión, una reflexión, Claudio, que nos puedas dar. Ok, yo le diría a toda tu audiencia, conozcan lo que es un notario, acérquense a las notarías, ¿no? Reciban los servicios que prestan. En lo personal, olvídense de algunos prejuicios, de algunos mitos que, si en algún momento fueron ciertos, hoy por hoy no existen. Tenemos un notariado reforzado, muy, muy, muy comprometido con la ciudadanía y con ganas de prestar servicio y de hacer de esta una de las ciudades más grandes del mundo, como yo creo que ya lo es, pero que continúa avanzando en la materia. Muy bien, de verdad, muchas gracias, Claudio. Al contrario, Álvaro, gracias a ti. Alfredo, para concluir nuestro programa. Mira, hace algunos años en la revista El Mundo del Abogado me hicieron una entrevista acerca precisamente de cuáles son las perspectivas del notariado a futuro, ¿no? Y en esa entrevista la intituló El Mundo del Abogado como "El notariado goza de cabal salud". Eso fue hace algunos años. Yo diría, en continuación de esa entrevista de aquellos ayeres, que el notariado no nada más goza de una cabal salud, sino está mejor que nunca. El notariado va encaminado, no como algunos pretenden, ¿no?, voces críticas, que se va dirigiendo hacia algún derrotero insatisfactorio. Por supuesto que no. El notario está unido, el notario está fortalecido, el notario es profesional, el notario es ético, el notariado es un coadyuvante de las autoridades, el notario goza de esa responsabilidad y la asume con mucho compromiso. La ley lo demuestra, las autoridades lo reconocen. Vamos hacia el mejor camino del notariado latinoamericano. Yo diría, como dice Claudio, hacia un nuevo paradigma, pero de mejoría. Pues vamos a trabajar todos juntos, que sin duda alguna es actividad muy importante del notariado, de la abogacía en general y de los abogados que realizan su trabajo día con día para tener un mejor país que tanto nos merecemos. Claro. Claudio, de verdad, un placer haberte tenido en perspectiva. Alfredo también, ojalá que tengamos varios programas de estos. Encantado. Y por supuesto, pues a todos ustedes agradecerles siempre su atención a su programa Perspectiva. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima.